Hoy en la lectura de la semana, el poder de los mitos, historias que moldearon al mundo. Y hoy vamos a comentarles, bueno, ya les estuvimos compartiendo algunos mitos, algunos análisis relacionados con los mitos, y hoy vamos a centrarnos en Carl Jung, ya muy al inicio de este ciclo dedicado a los mitos. Pues hemos platicado acerca de Jung, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este gran pensador siglo XX, este gran psicoanalista que pues, trabajó en la terapia, en los conceptos, en los libros, y puso especial énfasis en los mitos, porque utilizaba, ya les comentamos en su momento, utilizaba los mitos para curar, porque dentro de su psicoanálisis, dentro de su psicología analítica, sus conceptos analíticos, él sostiene que el ser humano trae ya en su equipaje genético un lenguaje simbólico, que es el lenguaje de los mitos, ¿sí? Y trae integrado prácticamente los mitos. Y decimos nosotros, así como cada especie animal comparte determinados comportamientos, determinados patrones de conducta, determinados conocimientos, vamos a decirlo así, como el conocimiento de la gaviota al hacer sus nidos, que se va compartiendo de generación en generación, no a través de la educación, como lo hacemos los seres humanos, sino a través de la biología, de los genes, de la anatomía, de la fisiología. Así en el ser humano también. Por eso de pronto nos tenemos idea de que tales y cuales mitos ya lo conocemos, aunque nunca los hayamos escuchado o leído, o que en un sueño pues se manifiestan esos mitos. Entonces de ahí tomó Jung. Por eso, dos de sus obras fundamentales, vamos a hablar acerca de ellas, son estas. Uno es Dreams, o sea, sueños, y la otra es Man and His Symbols, el hombre y sus símbolos, que son pues libros esenciales de los planteamientos de Jung. Vamos a hablar acerca de estos textos que manifiestan, vienen, difunden, plantean las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Y vamos a compartirles un mito muy importante en general para la humanidad, pero particularmente para Jung, que es el mito de Hermes. Hermes que ya en la cultura romana, cuando pasa la cultura griega a la romana, según nos ha relatado aquí Brando, cuando nos habla de el infinito en un junco, de cómo los romanos conquistaron a los griegos de manera militar, guerrera, pero los griegos conquistaron a los romanos de manera cultural. Entonces, los romanos adoptaron muchas de las enseñanzas de la filosofía, de la cultura, de las artes, de la literatura griega, y tomaron los mitos. Normalmente les cambiaban el nombre. Por ejemplo, Hermes, que es en la cultura griega, se llamaba o se llama Mercurio en la cultura romana, pero es exactamente el mismo dios, el mismo mito. Prácticamente es uno de los personajes mitológicos y míticos más fascinantes, ¿sí? Porque ni más ni menos que Mercurio, Hermes, pues, era el mensajero de los dioses, era el que servía de puente entre los humanos y los dioses. Y luego aparece también en la cultura egipcia, ¿sí? Que tuvo influencia griega, sin duda. Allá también encontramos a Hermes como un puente de conocimiento entre los seres humanos y las divinidades.
que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Carl Jung considera la figura de Hermes, conocido en Roma como Mercurio, como un arquetipo clave dentro del inconsciente colectivo. Él es lo que trabajó conceptualmente de una manera muy profunda, especialmente en relación con la transformación, la comunicación y la dualidad psíquica. Desde la psicología analítica, este autor asoció este Dios con el proceso de individuación, la integración de opuestos en la psique humana y la función mediadora entre lo consciente y lo inconsciente. El proceso de individuación es uno de los procesos más importantes del ser humano. ¿En qué consiste? Consiste en que el ser humano, que pues, forma parte de la especie humana, forma parte de todo el conglomerado pasado y presente de la humanidad, ¿sí?, vive un proceso en el que poco a poco se va convirtiendo en uno, en un individuo, ¿sí?, que es único al final de cuentas, con todo y los impactos que podamos tener de la cultura, de la sociedad. A final de cuentas, cada ser humano es único y además es irrepetible, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ese proceso de individuación no es un proceso sencillo, inicia con el nacimiento. El ser humano, desde que es concebido, forma parte de la mamá, es el vientre materno. Y el proceso de individuación inicia con el parto, cuando va saliendo del cuerpo de la mamá. Y tiene un momento clave que nadie nos acordamos, salvo con procesos psíquicos, hipnóticos, muy profundos, muy especializados, pero nadie nos acordamos del momento en que cortaron el cordón umbilical, ese que nos unía, ¿sí?, y que nos unió durante 9 meses aproximadamente con la madre. Ya, el ser humano es uno con su mamá, está en la placenta. Y aún cuando sale, cuando nace, ¿sí?, sigue unido a la mamá. Y el momento de cortar el cordón umbilical, empieza el momento de individuación. Es decir, empieza a convertirse en individuo, que tiene que empezar a actuar por sí solo, ¿sí? Cuando estaba en el vientre materno, recibía el alimento de la mamá de manera directa. Respiraba por ahí, todas las funciones estaban ligadas estrechamente, bueno, indisolublemente a la mamá, ¿sí? Y con el proceso del nacimiento y cortar el cordón umbilical, con eso empezaba el proceso de individuación. Pero es un proceso lento, ¿eh?, porque muy al principio el ser humano sigue considerando ese bebé que sigue siendo uno con la mamá, ¿sí? Y realmente no existe el papá, ¿eh? Por los primeros meses e incluso los primeros años no existe el papá. Erich Fromm planteaba que el ser humano empieza a tener conciencia de la existencia del padre y empieza a acercarse al padre alrededor de los 5 años, de los 6 años, ¿sí? Entonces, es el proceso de individuación. Y luego, cuando empieza a ir, por ejemplo, al jardín de niños desde los 4 o a una estancia infantil, a una guardería, empieza el proceso porque se separa, no solo de la mamá, se separa del hogar, del entorno en el que está, en el que ha vivido, y empieza el proceso, ¿sí? Un proceso
que tiene otro momento culminante en la adolescencia, ¿sí? Muy fuerte, ¿sí? Ya muchachito y muchachita de 12 años, de 13 años, de 15 años, que está viviendo y que es él en el mundo, él solo en el mundo. Entonces, Jung consideraba que Mercurio era el dios que tenía que ver con este proceso de individuación, ¿sí? Y Hermes, Mercurio, es el arquetipo del mensajero, el que va y viene entre los dioses, en este caso del Olimpo, pues, o del panteón romano, con el ser humano, ¿sí? Y es mediador, ¿sí? En la mitología griega, por ejemplo, es el dios de los viajeros, de los comerciantes, de los ladrones, de los mensajeros de los dioses, ¿sí? En términos de Carl Jung, en términos jungianos, representa el puente entre el consciente y el inconsciente, facilitando la comunicación entre los diferentes niveles de la psique, ¿sí? Es el psicopompo. ¿Qué es el psicopompo? Pues es aquel que guía las almas al inframundo. Ayer les comentaba el mito de Caronte a propósito de este libro, Óvulos para Caronte, que es también el barquero que lleva a las almas del cuerpo que ya falleció al viaje al inframundo, al reino de Hades. Bueno, también Mercurio. ¿Sí? También Mercurio es el psicopompo, es el que guía a las almas al inframundo y eso lo convierte en un símbolo de transición, en un símbolo de transformación, porque pues se da el tránsito entre el ser humano cuando estaba vivo en la tierra y el ser humano que ya abandonó el cuerpo material y solamente está el alma. Y Jung también relacionó a Mercurio con la figura del embaucador. ¿Se acuerdan que les comentaba que prácticamente en todas las culturas, en unas más y en otras menos, existen personajes, por ejemplo, en los mitos africanos, existen personajes que son embaucadores, que son muy bromistas y que buscan la manera de salirse con la suya, ¿sí? Es el arquetipo del trickster, ¿sí? Del embaucador, ¿sí? Astuto, ¿sí? Que juega con las normas, genera caos para impulsar el cambio. Y este aspecto es fundamental en el desarrollo psicológico, pues introduce la incertidumbre y la contradicción, ambas necesarias para la evolución de la conciencia. El día de ayer, en la sección de Jorge, yo le comentaba de que pues el ser humano siempre ha vivido en incertidumbre, pero particularmente la época en la que estamos viviendo es particularmente una época de mucha incertidumbre en todos los aspectos, ¿eh? A la tradicional incertidumbre psicológica de la evolución del ser humano que a lo largo de toda su vida, ¿sí? Es una gran incertidumbre, por ejemplo, este nuevo ser que nace, ¿con qué se va a encontrar en la tierra? ¿Sí? Y luego el niño cuando va a acudir a la escuela, ¿con qué se va a encontrar? ¿Sí? El joven cuando va al mercado laboral, ¿con qué se va a encontrar? O sea, es la incertidumbre, la incertidumbre, la incertidumbre. Y ahorita en el mundo en general, vivimos tiempos de incertidumbre. ¿Qué está haciendo Trump ahorita? ¿Qué se le está ocurriendo? ¿Qué va a hacer mañana? Hace 3 días dijo que iba a poner aranceles, 25% de aranceles a México, a Canadá, 10% a China y que el día 5 sin falta iba a ser, bueno, todo el mundo esperaba que lo hiciera, no lo hizo, pero está.
La espada de Damocles, otro mito del que no hemos hablado. Luego vamos a hablar de la espada de Damocles. Está la espada de Damocles de las acciones de Trump. Trump es un generador de incertidumbre. Solamente él sabe lo que va a hacer y yo creo que a veces ni él, aunque es un tipo muy listo, es un tipo muy cerebral, que parece que está loco, que come lumbre y que es un chivo en cristalería. No, es un tipo que tiene un enorme control de sí mismo. Pues ya lo vi en el debate que tuvo ahí con Zelensky. Es un tipo que se sabe dominar, ¿eh? Eso de que, ay, está loco. No. Como dicen que no hay loco que coma lumbre, pues Trump no come lumbre. Come lumbre si considera que eso le va a cargar votos, la come hasta por los oídos, hasta por las orejas, ¿no? Pero lo hace de manera consciente. Entonces, estamos en tiempos particularmente de mucha incertidumbre, ¿sí? Y, y ese aspecto es fundamental para el desarrollo psicológico, ¿sí? Y es necesaria para la evolución de la conciencia, tanto la incertidumbre como la contradicción. Jung estudió alquimia. Ya les hemos comentado aquí que la alquimia pues es la madre de la química. Empíricamente, coloquialmente se dice que los alquimistas buscaban transformar cualquier metal en oro, pero fue mucho más que eso, ¿eh? Y en sus estudios de alquimia, Jung identificó a Mercurio como un principio de transformación psíquica. En la alquimia, Mercurio, o sea, la sustancia, ¿sí? El elemento mercurio, ese con el que se toma la temperatura y están los termómetros, es la sustancia volátil y cambiante que puede adoptar diferentes formas y actuar como catalizador en el proceso de individuación. Mercurio representa la liquidez de la psique, el convertirse en líquido, la capacidad de adaptación y la integración de los opuestos. ¿Qué opuestos particularmente nos acompañan? Lo masculino y lo femenino. Todos los hombres tenemos nuestra parte femenina y todas las mujeres tienen su parte masculina. ¿Qué otros opuestos? Lo consciente y lo inconsciente. Todos tenemos nuestra parte consciente y todos tenemos nuestra parte inconsciente. ¿Qué otros opuestos? El yin y el yang, dos elementos clave en la medicina tradicional china y en toda la medicina alternativa, el yin y el yang. Estas particularidades del ser humano y de la energía, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Jung, Hermes es el guía en el proceso de individuación del ser humano. Encarna la capacidad de integrar el conocimiento oculto del inconsciente a la conciencia. Fíjense qué interesante que Carl Jung haya tomado, ¿sí?, estas características de Mercurio, de que era el mensajero de los dioses, ¿sí?, y que de los dioses llevaba cosas a los humanos y de los humanos a los dioses, ¿sí? Y él dice, pues es lo que hace Mercurio, pero en el plano consciente o inconsciente. Es que lleva elementos del consciente al inconsciente y a la inversa, de lo inconsciente a lo consciente. Entonces, por eso, para la psicología, para el psicoanálisis de Jung, la figura de Mercurio, de Hermes Mercurio, es fundamental, ¿sí? Él encarna la capacidad de integrar el conocimiento oculto del inconsciente en la conciencia, lo que está en la vigilia. Y en el proceso de individuación, su papel
de Mercurio es ayudar al individuo a navegar por los misterios de su propia psique, guiándolo hacia la autoconciencia y guiándolo hacia la totalidad. A final de cuentas, en la simbología de Hermes Mercurio, en la obra de Jung, se vincula con la comunicación entre los opuestos, el yin y el yang, el consciente y el inconsciente, lo individual y lo colectivo, la transformación psíquica, la búsqueda del equilibrio interior. Porque la figura de Mercurio, de Hermes, representa tanto el caos como la posibilidad de síntesis, siendo un elemento esencial en el viaje hacia la transformación del ser humano en individuo. Pues eso es lo que ve, eso es lo que ve Carl Jung en Hermes, ¿sí? En Hermes Mercurio, pero a ver, ¿quién es este Hermes Mercurio? No, si ya desde ahí que está con ese sombrerito y desnudo, solo con una toga, pues es el clásico pícaro, el clásico embaucador, ¿sí? Hermes seguramente fue el más astuto, el más travieso, el más embaucador de los dioses del Olimpo. Su atrevimiento era tal que llegó a realizar hazañas tan increíbles como, pues, fíjese, se le ocurrió robarle el tridente a Poseidón. Poseidón, pues ya ven, es el dios del mar y tiene su tridente, esta especie de lanza, pero de 3 picos, ¿sí? Y Artemisa, la diosa que trae sus flechas, pues Mercurio, Hermes se las robó, ¿sí? Y Afrodita, hermosa, la diosa del amor, usa un cinturón, le robó el cinturón a Afrodita, e hizo muchas travesuras, travesuras más, ¿eh? Es uno de los personajes de los dioses más fascinantes, tanto de la mitología griega, Hermes, como de la mitología romana, Mercurio, ¿sí? Es el dios de los viajeros, de los comerciantes, ¿sí? Es una de las deidades más versátiles y astutas, ¿sí? De el panteón griego. Él es hijo de Zeus y de la ninfa Maia, porque el señor Zeus acostumbraba a que, pues, a mirar a las ninfas, a las jóvenes hermosas que se andaban bañando en el río, en algún lago, en el mar, y si les gustaba, pues bajaba para tener relaciones con ellas, ¿sí? Hay una joven que quiso escapar al asedio sexual de Zeus, se convirtió en cisne, en un hermoso cisne, para que Zeus la dejara en paz. ¿Y qué hizo Zeus? Pues también se convirtió en cisne y logró su propósito. Entonces Mercurio es hijo de Zeus y de la ninfa Maya, ¿sí? Y la historia de Hermes está marcada por la rapidez, por la inteligencia, por la picardía. Y desde su nacimiento, Hermes demostró ser un dios excepcional. El mito, la leyenda, cuenta que apenas unas horas después de nacer, escapó de su cuna y robó el ganado de su hermano Apolo. Y para ocultar su fechoría, invirtió las huellas de los animales y los llevó a una cueva donde los escondió. Pues nadie los iba a encontrar, pues estaban invertidas las huellas, ¿sí? Parecía que iban saliendo de la cueva y ahí los andaban buscando
más allá de la cueva, pues nunca los encontraron. ¿Sí? También sacrificó 2 toros en honor a los dioses y como muestra de su ingenio, fabricó la primera lira con el caparazón de una tortuga y las cuerdas pues fueron las tripas de un animal. Y cuando Apolo, su hermano, descubrió el robo, agarró al pequeño Hermes de las orejas y se lo llevó ante Zeus. Sin embargo, con su gran habilidad para la persuasión, Hermes no solo logró evitar el castigo, sino que ofreció su recién inventada lira a Apolo como compensación. Y este, encantado con el instrumento, aceptó el trato y a cambio le concedió a Hermes el dominio sobre el comercio y sobre los caminos, pues, por donde andan los comerciantes. Yo creo que a Zeus le caía bien Hermes, ¿eh? Le causaba gracia. Era su mensajero oficial, ¿eh? Era el encargado de llevar noticias de los dioses a los humanos y viceversa, lo mismo que era guía de almas en su tránsito al inframundo, ¿sí? Acompañándolos así como Caronte hasta el reino de Hades. ¿Sí? Y también es protagonista de muchos mitos. ¿Sí? Y fíjense, Hermes ayuda a diversos dioses en sus aventuras. ¿Sí? Le ayudó a Odiseo, le ayudó a Perseo. ¿Sí? Por ejemplo, en la Odisea, Hermes le entrega a Odiseo una hierba mágica que le va a ayudar a protegerse de los encantos de la hechicera Circe, porque Circe quería que Odiseo se quedara con ella por toda la eternidad. Nunca vas a morir, siempre vas a estar joven y me vas a amar y yo soy hermosa. Y Hermes le dio una hierba mágica a Odiseo para protegerse de la hechicera Circe. Y luego en la historia de Perseo le proporciona las sandalias aladas, las que él tiene. Ya ven que cómo lo muestran a Mercurio, Hermes, miren, ahí está, con sus, pues es sumamente veloz, ¿sí? Con sus sandalias voladoras, ¿sí? Le da las sandalias aladas a Perseo y le da una espada mágica. Y con esa, Perseo derrota a la Medusa, ¿sí? Este personaje que le salen infinidad de serpientes de la cabeza, ¿no? Entonces, cuando los romanos conquistan militarmente a los griegos, pues Hermes se incorpora a los dioses romanos, pero con el nombre de Mercurio, pero sus características son similares. Aunque en el caso de los romanos, Hermes tiene más vinculación con el comercio que en Grecia y más vinculación con la prosperidad económica. Y ahí donde se le representaba con un casco alado, así como la imagen que vemos acá, sandalias aladas, un bastón con 2 serpientes entrelazadas, que es el símbolo del comercio y la diplomacia. Es pues una figura compleja, multifacética, inteligente, veloz, astuto, mensajero divino, protector de viajeros, de comerciantes, de ladrones. Es un dios indispensable dentro del panteón mitológico. Y su legado se ha llegado hasta nuestros días. Aquí sigue siendo símbolo de la comunicación, del comercio y de la mediación. Y refleja su espíritu inquieto y su capacidad para conectar mundos distintos. Por eso Jung
lo tomó para conectar el mundo del consciente y el mundo del inconsciente. En Egipto, fíjense, algunos afirman que buena parte de los grandes conocimientos que tenían los egipcios en medicina, en arquitectura, en construcción, eso de la preparación del cerebro, en las matemáticas, en la astronomía, fue llevada por un personaje al que le llamaban Hermes. Y esa figura de Hermes allá en Egipto fue identificada con el dios Tot, que es una deidad clave en la mitología egipcia. Se dice también que este dios Tot, que era Hermes, es el dios de la escritura. Le entregó a los egipcios la escritura jeroglífica, que era su escritura. Le entregó la sabiduría, la magia, la mediación. Y esto surgió, pues, obviamente, en el periodo helenístico, que es cuando los griegos gobernaron allá Egipto, después de que Alejandro Magno pues, conquistó pues, buena parte del mundo y conquistó Egipto. ¿Sí? Entonces, Tot es el Hermes egipcio. ¿Sí? Y era representado con la cabeza de un ibis o como un mandril. ¿Sí? Y era considerado el escriba de los dioses, el inventor de la escritura jeroglífica y el mediador en las disputas divinas. Y el papel que tiene Tot en la mitología egipcia tiene muchos puntos en común con el Hermes de los griegos. Por ejemplo, los dos eran mensajeros divinos. Los dos son dioses de la sabiduría y de la elocuencia. Hermes era el dios de la retórica, de la persuasión, y Tot presidía la sabiduría, la magia y la escritura. Los dos son guías de almas. Hermes tenía la función del psicopompo, guiando las almas al inframundo, y Tot desempeñaba un papel fundamental en el juicio de Osiris, registrando el peso del corazón de los difuntos para determinar el destino que iba a tener en el más allá. Y se le llamó también allá a un personaje, Hermes Trismegisto. ¿Han oído ustedes hablar del término hermético? Que como ustedes bien saben, el término hermético significa algo muy bien oculto, muy bien cubierto, ¿sí? O sea, un baúl hermético es que es difícil de abrir. Eso es lo hermético. Bueno, pues hay toda una sabiduría hermética, ¿eh? Una sabiduría hermética que no cualquiera conocía entre los egipcios, ¿sí? Y el término hermético viene precisamente de Hermes. En el caso de Egipto era Hermes Trismegisto. Trismegisto significa 3 veces grande, ¿sí? Entonces, al fundirse el Hermes griego con el Tot egipcio, dio el origen al Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, una figura mística que se convirtió en el fundador de la alquimia allá en Egipto, de la astrología y de la filosofía, pero la filosofía hermética, no al alcance de cualquiera. Se le atribuían escritos esotéricos, conocidos como los textos herméticos, que influenciaron profundamente el pensamiento esotérico, ¿sí? Lo mismo que la alquimia de la Edad Media y la filosofía renacentista, ¿sí? Por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de el ojo de Horus, el tercer ojo, ¿sí?
O sea, hablar del ojo de Horus es un concepto esotérico. Hablar del ojo de Horus y del tercer ojo es un concepto esotérico. Es hermético. Después se supo, bueno, tan hermético que está en lo profundo del cerebro, difícil de acceder. Y la casta sacerdotal que controlaba el conocimiento solamente lo pasaba de sacerdote a hijo de sacerdote. Hay un libro fascinante sobre Moisés, en donde se desarrolla esta idea, pues, de que Moisés, su madre y sus hermanas, para que escapara, para escaparlo de que lo iban a degollar, que lo iban a matar como a todos los niños hebreos, lo pusieron en el río, donde se andaba bañando la princesa, lo pusieron en una canastita, por eso se le llama Moisés, a las cunitas se le llama Moisés, porque en una canastita así, de bambú, ahí lo pusieron, lo encuentra la princesa, y la princesa decide adoptarlo como su hijo, de tal manera de que Moisés es criado como noble. Por eso tenía grandes conocimientos esotéricos, alquímicos, astrológicos, filosóficos, de todo tipo. Entonces, ese es el conocimiento hermético. Y hay un método llamado hermenéutica. Es un método de análisis, ¿sí? Y ese método hermenéutico nos ayuda a descifrar textos, entender los textos. Ya es todo un método que nos sirve mucho para desentrañar el sentido del escrito, o sea, penetrar al sentido del escrito. A veces muchos escritos uno los puede leer por encimita y es una interpretación, pero si profundiza con el método hermenéutico, puede llegar a conocimientos más profundos. Lo mismo ocurre con la realidad. Si uno aplica las técnicas hermenéuticas para la realidad, va a poder penetrar en la realidad y va uno a captar que lo que la realidad nos muestra no es la verdad completa. La realidad a ojos vista solo muestra la parte superficial. Y por eso el método hermenéutico, que viene de Hermes, nos ayuda a penetrar en la realidad. Y quien logra dominar el método hermenéutico es capaz de conocer a fondo, no por encimita, no por la epidermis, a fondo la realidad. En síntesis, pues, y para concluir esta parte, la fusión, se funden, pues, de Hermes, griego, con Tot, en Egipto, es un ejemplo del sincretismo religioso. Aquí hemos hablado del sincretismo que los pueblos originarios aplicaron a la religión católica. Pues, los españoles trajeron la religión cristiana, pero los pueblos originarios acá, totonacas, tlaxcaltecas, aztecas, chichimecas un poco menos, pues, mucho más aguerridos y se le escapaban más a los españoles, zapotecas, toltecas, etcétera, ¿sí? Lo fundieron con su religión, ¿sí? Ya les he platicado que la figura de la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de sincretismo. Bien, en la mitología griega y egipcia se da el sincretismo, ¿sí? Los egipcios adoptan la mitología griega, pero la funden con su contenido religioso y a través del personaje conocido como Hermes Trismegisto, 3 veces grande, esta combinación dio lugar a una tradición esotérica que ha perdurado por siglos y que influyó fuertemente en la Edad Media, en la alquimia,
en el gnosticismo y en el misticismo, que tienen origen oriental, pero que han influido en la cultura occidental. Bueno, y tenemos pendiente la reseña del libro de Carl Jung, Dreams, Sueños, una obra fundamental dentro del pensamiento de Jung. En este libro, Carl Jung explora la importancia de los sueños como una vía de acceso del consciente al inconsciente, vía Hermes. Y Jung se basó en sus estudios de psicología analítica para analizar cómo los sueños revelan aspectos ocultos de la psique y proporcionan mensajes simbólicos gracias a Mercurio, a Hermes, que pueden guiar el proceso de individuación. Y vamos a hablar de el libro Dreams de Jung, pero pues ya está por ahí Marcos López Herrador. Vamos a recibirlo, porque nosotros, por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos.